¿Quiénes están preparados para ser edificados con la palabra de Dios? Pregúntale a tu vecino, ¿estás preparado? Si estás preparado, no me interrumpas. No me interrumpas, no me vayas a estar hablando, no me vayas a estar murmurando, no me vayas a decir más nada. ¿Estás preparado? Ok, vamos a darle pues. Vamos a juntos en armonía ser edificados con la palabra del Señor. Y hay algo hermoso, y es que hemos estado estudiando cimientos firmes, y en estos cimientos firmes empezamos desde Génesis. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? ¿Quién sabe? ¿Quién empezó desde el principio? Llevamos más de 2 años. 3 años y medio desde Génesis. Y acabamos de terminar. ¿Quién sabe qué libro acabamos de terminar? La segunda carta a los Corintios. Y ha sido una bendición. Y la segunda carta a los Corintios es una carta eclesiástica. O sea, es una carta de edificación a la iglesia, es una carta de exhortación a la iglesia. Y el apóstol Pablo, cuando ya está en la recta final de esta carta, vuelve como que a exhortar, y vuelve como que a dar unos chaparrazos como que antes de terminar, como para asegurarse, ¿no? Y este jueves estuvimos escuchando el cierre de la segunda carta a los Corintios, y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer capítulo 12, versículo 20, y esa va a ser nuestra base bíblica de nuestra enseñanza, de nuestro mensaje del día de hoy. Y es que el apóstol Pablo, después de todo lo que les había dicho, todas las exhortaciones, todo el consuelo, toda la fortaleza, todas las instrucciones, cuando ya está en la recta final, le dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Se dice que esta era la tercera carta, por lo menos, porque hay una carta extraviada o una carta severa que cita el apóstol Pablo, pero que no la tenemos. O sea, no quedó para la iglesia. No fue la voluntad de Dios que esa carta, ¿qué le habrá dicho el apóstol Pablo en esa carta severa? Si todo lo que ya le dijo en la primera y en la segunda, ¿qué le habrá dicho en la severa? Lo cierto es que no sabemos exactamente qué decía esa carta severa, pero después de todo esto y después de todo el trato, después de mandar a sus emisarios, después de ir nuevamente, el apóstol Pablo todavía le dice: me temo que cuando yo les vaya a visitar, todavía me encuentre. Entonces vemos que estos pecados, porque son pecados, estas malas actitudes que el apóstol Pablo se temía que todavía estaban haciendo vida en la iglesia de los Corintios, son pecados que nosotros en nuestra vida, hoy día como iglesia, ¿quiénes son iglesias aquí? Que nosotros como iglesia debemos examinar, debemos estar alerta, porque así como el apóstol Pablo dijo: mira, yo los exhorté al respecto, yo les di cuero al respecto, les dije que no se debía hacer así, y ahora vuelvo a exhortarles una vez más, porque la iglesia tiene que ser exhortada, no puede quedarse en el pecado. Es decir, bueno, yo estoy pecando y yo lo estoy haciendo mal y me quedo igual. No, si hay que decírselo una y otra vez, el apóstol Pablo se lo decía una y otra vez. Entonces nosotros como iglesia no podemos acomodarnos en estos pecados que fueron reprendidos desde el primer siglo a la iglesia primitiva y que todavía están haciendo vida en la iglesia del siglo
21. Punto número 1. Entre vosotros, 2 puntos. A partir de ahí viene el punto número 1, contiendas. En otra versión dice: temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y a que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas. En vez de contiendas, dice peleas. Y la palabra que está en el original por contiendas y peleas es machai. Se traduce como peleas o luchas y se refiere a disputas, literalmente conflictos y disputas que pueden ser verbales o físicas. Entonces, ya que nosotros estudiamos la carta a los Corintios, la pregunta es: ¿será que Pablo estaba mencionando estos problemas por mencionarlos, o es que él ya había corregido esos problemas? Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, vemos en el versículo 10, él le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Desde el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo venía corrigiendo el tema de las divisiones, el tema de los pleitos, el tema de las contiendas. De hecho, hoy nos toca celebrar la Cena del Señor, y uno de los temas que el apóstol Pablo dice que la gente no debería tomar la Cena del Señor en división, en contiendas, en pleitos. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, vemos que el apóstol Pablo habla de la división, habla de los pleitos que habían, peleaban hasta por la comida que iban a comer. Algunos llevaban una comida y no le daban a los demás. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el punto de peleas no era algo aislado, no era que el apóstol Pablo se le ocurrió: bueno, vamos a prever cuando los apóstoles, ustedes no vayan a tener peleas. No, es que él sabía que en Corinto había una cuerda de peleones. Pregunto, vamos a empezar desde la casa, ¿no? ¿Será que en Vínculo Perfecto, Congregación Bíblica Cañada de Azúcar, vamos a cumplir 43 años? ¿Será que en Vínculo Perfecto, Congregación Bíblica Cañada de Azúcar, hay gente peleona? No te vayas. ¿Será que hay peleones? Diga que no por fe, hermano. Diga que no por fe. No, aquí no hay peleones. Bueno, Hexiba es peleona. A empezar por ahí. Mano, esa muchachita yo tengo que andarle con cuidado, porque me quiere llevar el trote, pero el papá soy yo. Hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablemos una misma cosa. Les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que entre nosotros no haya divisiones. Les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y lo que le estoy rogando, lo estoy rogando según primera la carta a los Corintios 1:10. No es de cristianos andar de peleonero. No es de cristianos, hermano. Y esto aplica para la vida de la iglesia, en la iglesia, y aplica para la iglesia en la vida. Es decir, usted como iglesia, no es que, bueno, yo no peleo con mis hermanos. Por lo menos yo trabajo en la escuela. Pero en la escuela, a mí nadie me ve feo. ¿Quién más trabaja en escuela aquí? Aleluya.
pero en la empresa, los que trabajan en la empresa, pero en la orquesta, los que trabajan en la orquesta, pero en tal sitio, en la universidad, pero en el liceo, pero en el restaurante. No, hermano, a mí nadie, en el banco, ¿verdad, Tony? Pero en el banco, a mí nadie, porque yo sí les brinco encima. Las mujeres dicen como una tigra mariposa. ¿Y los hombres será como un tigre mariposo? No. Hermanos, lo cierto es que vemos que las peleas es algo que debe cesar y debe menguar en nosotros como iglesia y en nosotros como cristianos. Porque Pablo dijo, cuando yo vaya, creo que no los voy a encontrar como me gustaría. Ahora nosotros estamos esperando una visita. Y no es de Pablo precisamente. Y el que nos viene a visitar no es una visita que viene a hacer, viene a buscar a su iglesia. Y dice que viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. ¿Y será que cuando el Señor venga va a encontrar una iglesia pura y sin mancha y otra manchada? Ay, hermanos, no es Pablo que nos viene a visitar, es el Señor Jesucristo que viene por segunda vez. Y las peleas deben salir de nuestra vida. Como iglesia debemos procurar estar en armonía. La iglesia no es lugar para contienda. Ahora yo le pregunto, ¿tenemos diferencias? ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿Somos iguales? No. ¿Pensamos igual? Ahora, ¿fuimos comprados por la misma sangre? Entonces, dile a tu vecino, dejemos la pelea. Dejemos la pelea. Hay gente que me ve como así, como que es verdad. No ve a nadie, hermano, pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántos peleones hay aquí? Levanten la mano, pues ya tenemos uno por allá atrás, dos por aquí, 3, oye, 4 nada más, gloria al Señor, 5, 6 peleones, 7 peleones. Bueno, ese punto era para ustedes, pues. Ese punto, no, mi hermano, es para todos. Y en el punto número 2, tenemos envidias. En esta versión, Nueva Traducción Viviente dice celos. Celos o envidias. Hermanos, y uno pudiese decir, ya va, pero el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia. Sí, a la iglesia. Pastor, pero usted no está diciendo esto a nosotros, o es para que nosotros se lo digamos a los inconversos. No, hermano, esto es para ustedes, para nosotros como cristianos, para el nuevo creyente y para el viejo creyente. Para todos, todos necesitamos no bajar la guardia y que las peleas cesen y mengüen. Ya yo sé que ya enuncié el segundo punto, pero no es posible que nuestra casa, hermano, sea un campo de guerra. Que en la casa de los evangélicos se escuchen los arañazos, los platos que se lanzan. O sea, no es posible que los evangélicos seamos los más peleones de la cuadra, los más problemáticos. Ya sabe ya. Celos. La palabra celos o envidia implica un deseo intenso de poseer lo que otros tienen. El estatus, el reconocimiento, las habilidades que otro tiene, yo de una manera malintencionada lo deseo y lo quiero poseer. Me duele, me pica, me molesta la posición del otro. Y yo quisiera
tumbarlo de allí, tumbarla de allí. Buscar la manera para, ¿cómo decimos popularmente? Serrucharle el puesto. Popularmente decimos así, ¿no? Hermanos, pastor, pero eso se ve en las iglesias. Bueno, en Vínculo Perfecto eso no se ve, hermano. ¿Verdad que no? Bueno, pero vamos a llevárnoslo entonces para nuestro día a día. Ya que en Vínculo Perfecto no se ve. Bueno, en nuestro día a día, el cristiano, la iglesia, no debe tener envidia. Hermana Abigail, Dios te bendiga más. Qué hermosa se ve nuestra hermana Abigail hoy, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, tú también te ves hermosa, mi amor. No sean celosos, hermanos, por favor. No tengan envidia de lo que le estoy diciendo a la hermana Abigail. Entonces, cuando se despierta ese interés malsano por lo que otros tienen, debemos tener cuidado, porque es la carne. Es la carne que se está levantando. Cuando usted ve al hermano Pedro con su flu, con su traje, dice, ay, pero ¿qué se cree ese con ese traje? Es que tú quieres tener el traje del hermano Pedro. Bajémosle, hagamos que mengüe. O no, ahora yo no sé quién es la líder. Y ahora como es la líder, ahora está en tal ministerio. Ya terminó el ministerial, ahorita terminaron un grupo, el discipulado ministerial, y van a ser ingresados a los ministerios. Entonces, mucha gente de otras iglesias ven la cosa, entonces, o nosotros pudiésemos sentir ese oye, y ahora terminó el ministerial, ahí sí, ahora se cree la gran cosa. Pero si yo fuera, no, hermano, gocémonos con los que se gozan. Démosle gloria a Dios por las bendiciones, por los logros, por los alcances que están obteniendo, por nuestros líderes, por nuestros hermanos. Hermanos, tenemos que hacer que mengüen las envidias en medio nuestro. Y en 1 Corintios 3:3, Pablo había reprendido esto. Le dijo, soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales. Es decir, esto de las envidias no era algo nuevo. Ya el apóstol Pablo lo había reprendido. ¿Y cómo le había dicho? Sois carnales. Entonces, cuando la carne quiera aflorar, recuerde la frase, tenemos que ahogarla todos los días. Tenemos que matarla todos los días. ¿Sí? Porque todos los días la carne va a tratar de imponerse, pero a nosotros nos gobierna el espíritu y no la carne. ¿Cuántos dicen amén? No andamos como carnales, no militamos en la carne. Es decir, hermano, el formato debe cambiar. Porque muchas veces llegamos a la iglesia, hermano, y conversaba con un hermano por Facebook, que él, de una forma u otra, él criticaba a la iglesia y el sistema burocrático que se establece muchas veces dentro de la iglesia, el sistema mercantilista, empresarial, autoritario que se establece dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces llegamos a la iglesia y no cambiamos el formato. Si seguimos como que si estamos en la empresa, en donde tenemos que escalar, en donde tenemos que pisar a unos para yo ser más. Llegamos a la iglesia y seguimos militando en la carne, haciendo operaciones en la carne para quitarle el beneficio al otro o para yo estar más enchufado. Aquí no hay nadie enchufado, hermano. Bueno, sí. Todos estamos enchufados en la VIC porque nosotros somos los pámpanos. Es decir, estamos enchufados en Cristo. Amén. No se busca enchufar en otro lado.
Estamos directamente insertados, enchufados, directamente en Cristo, que es la fuente. Ahora, establecer el sistema jerárquico dentro de la iglesia, hermanos, hay un orden, hay un liderazgo, hay instrucciones, hay estructura, pero que no se filtre el sistema carnal, que uno es más que el otro, que uno pisotea al otro, que uno quiere venir y congraciarse con el líder para dejar al otro en mal. Entonces, cuando se filtra ese sistema diabólico carnal dentro de la iglesia, empieza dentro de la iglesia las peleas y las contiendas. ¿Y por qué los líderes no detienen eso? Porque para que la empresa funcione, muchas veces es mejor esa riña, esa competencia entre miembros, para que la cosa funcione mercantilistamente, mejor. Pero nosotros no podemos caer en eso, hermano. No somos una empresa mercantilista, no somos un sistema humano, somos un sistema sobrenatural llamado el cuerpo de Cristo, llamado la iglesia, la asamblea de los santos, donde la cabeza es Jesucristo. Esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Y levanta la mano y diga: yo pertenezco a algo sobrenatural. Yo fui insertado de manera sobrenatural. Mi nuevo nacimiento fue sobrenatural. Ahora baja la mano así para tu vecino y voltea y velo. Entonces, el sistema carnal y natural, desechémoslo. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3. Volvemos. 2 Corintios 12. El punto número 3 dice: enojo. Ya hemos desechado peleas. Desechamos. ¿Cuántos desecharon las peleas? El segundo, celos o envidia. Y el tercero, ahora vamos a desechar el enojo, orgé, enojo o ira. Esa emoción intensa que te lleva a actuar de una manera violenta. Fíjense que la palabra del Señor nos indica que hay molestias que como que no se pueden evitar, pero que eso no nos lleve a pecar. Airaos, pero no pequéis. Entonces, este enojo o esta ira que se está denunciando aquí es aquella que nos lleva a andar actuando de una manera pecaminosa. Es decir, no le respondí, lo dejé en visto. Son tonterías, ¿no? Son tonterías. Pero ¿por qué lo dejaste en visto? Porque estás airado o enojado con él. Y cuando se lo dije al pastor, le monté la piedra con el pastor. Primero hablaste con él, como dice la Biblia. Primero resolviste el problema con él en íntimo. No. Yo le monté la piedra directamente con el pastor. Enojo. Ira. Estás rompiendo el principio bíblico por ira. Yo sé que un vaso de agua no se le niega a nadie, pero le dije que no había agua. Y yo al que pueda, se lo voy a decir. Dijeron que llegara a las 7, pero yo voy a llegar a las 7:45 para que les duela. Y cositas así, hermanos, que uno empieza a ver, que se empiezan a filtrar, que se pueden filtrar dentro de los ministerios, que se pueden filtrar dentro de la iglesia, que se filtran en tu casa, y de repente la esposa, esto yo lo he visto en películas, eso yo no lo he vivido.
se acuesta con la espalda y con la cabeza para la pared. Entonces llega el esposo, le hace un cariñito. Déjeme quieta que estoy dormida. Oye, ahora los míos hablan. En vez de procurar resolver el problema, o los hermanos entre sí, que se dejan de hablar o dejan de ayudar a su hermano, nosotros en el trabajo dejamos de rendir como deberíamos rendir en el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando enojados, estamos trabajando airados. Ahora ya no trato igual al vecino porque estoy viviendo airado. Ahora en mi día a día yo le pongo una barrera y hablo. Hermanos, los policías. ¿Hay policías aquí? Dios bendiga a los policías. Oramos por los policías para que el Señor los bendiga, para que el Señor los fortalezca, para que el Señor los use, para que sean personas de bien, para que sean personas que sirvan a la justicia. Amén. No todos los policías son iguales, hermano. Ahora, y no voy a hablar de los policías, voy a hablar de nosotros. Porque he visto gente evangélicos que cuando ven un policía, hermano, se transforman. Se transforma. ¿Qué quiere? Los documentos, ciudadanos, de que soy sospechoso. Pero, ojo, ¿será que eso es normal? ¿Nosotros respondemos así normalmente? ¿O es que hay un enojo que nos hace reaccionar de esa manera contra el oficial? ¿Será que hay, dijéramos los pentecostales, una raíz de amargura? ¿Una yuca amarga en el corazón que hace que cuando se presenta un oficial automáticamente nosotros no le respondemos con decencia, no le respondemos como cristianos, no le respondemos con amor, sino que le respondemos desde el enojo? Hermanos, usted y yo tenemos que seguir siendo cristianos ante el oficial. Usted y yo tenemos que seguir siendo amables frente al oficial. Usted y yo tenemos que seguir siendo cristianos frente a cualquier persona que se nos presente. Porque el enojo debe menguar en la vida de la iglesia. Y luego nos arrepentimos. Actuamos. El enojo nos lleva a actuar de una manera que luego nos arrepentimos. ¿Quiénes han tomado decisiones enojados, airados, y después se han arrepentido? A ver, sinceramente, ¿verdad que todos alguna vez hemos tomado una decisión y después... En una ocasión a mí me preguntaron, ¿y qué pasó? Y yo le dije, no era yo. Yo hablé, yo lo que dije no era porque realmente yo desde mi corazón lo creo, sino que yo hablé, y esto es una confesión que estoy haciendo yo aquí. Porque a veces uno desde el enojo, uno prepara las palabras para que hieran. ¿Sí o no? ¿O nada más me pasa a mí? Uno prepara las palabras con veneno. Sí, se las voy a decir y se lo voy a... para que le duela. Y después que lo decimos, me dice, oye, ahora herí a la persona, ahora hablé más de la cuenta, y ahora ¿cómo hago yo para recoger ese balde de agua? Hermanos, tenemos que cuidarnos porque no es posible que dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, en nuestro día a día, sigamos manejando nuestra vida bajo la ira. Por ejemplo, si yo le digo María Corina Machado, tranquilo, todo el mundo bien, fino. Si yo le digo Diosdado Cabello, oye, ¿por qué ponen esa cara, hermano? Porque hay cristianos que son más partidistas que cristianos.
Ojo con eso. A Diosdado hay que amarlo, hermano. No es un chiste. Porque la Biblia nos manda a amar hasta a nuestros enemigos. La Biblia nos manda a orar por todos los hombres. Y eso incluye a Diosdado. Eso incluye a María Corina. Eso incluye a Tron. Eso no es posible que nosotros, por un movimiento partidista, nuestro corazón esté envenenado, lleno de enojo. La gente de Corpolec, hermano, usted ama a la gente de Corpolec. Que Dios bendiga el Corpolec, diga. Ojo, hermano, ojo. Porque los cristianos, ay. ¿Quiénes se enojan cuando se les va la luz 2 veces al día, hermano? ¿Quiénes se enojan cuando se les va la luz en la madrugada? Dígale a su vecino: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Controla tu lengua. Controla tus estados de WhatsApp, por favor. Controla tus redes sociales. Contrólate. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Aleluya. Seguimos. Punto número 4. La iglesia tiene que menguar en cuanto al egoísmo. El egoísmo, y vemos allí dice enojo, egoísmo. El egoísmo es ekateleipo. Eso no importa mucho cómo se translitera del griego. Lo que sí importa es lo que significa la palabra egoísmo, y es actitudes de autointerés y falta de consideración por los demás. El egoísmo entonces nos lleva a tener siempre esa actitud de querer el bienestar para mí, para los míos, para mí, para los míos y para los demás. Una vez escuché un hermano que dijo: a mí no me importan los niños de la calle. Y era un líder, hermano. Y yo, ¿cómo? Yo no era pastor todavía. Yo, ¿cómo, hermano? A mí no me importan los niños de la calle. La necesidad que hay, a mí no me importa. A mí me importa son los míos. Mi esposa y mi hijo. Yo quedé así como que, ya va. Diga, eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Porque el Señor nos manda a amar al prójimo. Por supuesto, proveer primeramente para los de la casa y para los de la fe. Eso es bíblico. Pero la actitud del cristiano es empática, es de misericordia, porque Él tuvo misericordia de nosotros primero. Hermanos, Pablo exhortó a la iglesia en Corinto, a los corintios, y en el versículo 24 del capítulo 10 de 1 Corintios le dijo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, no era un tema nuevo, sino estaba recordándole: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermano, qué bonito es cuando una iglesia se mueve por un conjunto de miembros que no andan en pelea, que no andan en contiendas, que no andan en enojo y que no son egoístas, sino que todos andan procurando el bienestar del otro. Pero no, hermanos, es triste cómo se ha filtrado un sistema jerárquico, sí, donde ven al líder como en la cúspide de la pirámide o del triángulo, y yo quiero cada vez estar más cerca del pináculo, quiero estar más cerca allí de la punta del triángulo, así tenga que pisotear, así tenga
que dejarle de hablar, así tenga que bloquear, así tenga que maltratar, así tenga que hacer lo que sea, pero yo lo que quiero es satisfacer mi ego, mis necesidades, sin importarme mi hermano. Dejamos de ser solos nosotros. Ahora pertenecemos a una familia. Y yo le he dicho esto a muchas personas. Los cristianos no somos llaneros solitarios. Los cristianos ya no somos miembros que viven solitarios haciendo lo que quieren. Ahora nos pertenecemos los unos a los otros. Ahora nos debemos a una familia de fe, que es el cuerpo de Cristo. Usted me pertenece y yo le pertenezco. Y por consecuencia tenemos que vivir de una manera que busquemos el bienestar los unos de los otros. Así que el egoísmo debe quedar fuera. Y en el punto número 5 vamos a ver dos cositas allí que casi, eso sí casi no se ve aquí. Lo demás sí yo lo he visto. Pero estas dos sí, gracias a Dios, Vínculo Perfecto está libre de eso. Proféticamente hablando. Calumnias, catalalia. Hablar mal de alguien implica difundir información negativa sobre otra persona. Fíjense que no necesariamente es información falsa. No, es procurar difundir información negativa. Y hay algo muy interesante, hermanos, y es que debemos reconocer que todos los que estamos aquí somos personas que están en construcción. Somos obra en construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos alcanzado la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Vamos caminando hacia la medida del varón perfecto. Amén. Diga, vamos en proceso, vamos caminando. Ya tenemos algo adelantado. Pero dígale a su vecino, todavía me falta. Todavía me falta. A uno nos faltan más que a otros. Es verdad. A uno nos faltan más que a otros. Hermanos, pero esto nos debe llevar a entender que yo no tengo que estar viendo la pajita de mi hermano, yo teniendo una viga en mi ojo. ¿Cuándo dicen aleluya? Porque la gente en las iglesias muchas veces se ocupa en verle los defectos. No, y este yo no sé cuál, y este yo no sé quién, y este cree esto, y este yo no sé qué. La gente empieza a difundir lo negativo del hermano. Diga calumnia. Y todo esto que estamos hoy denunciando promueve la división dentro de la iglesia, que fue una de las principales causas de exhortación y de reprensión del apóstol Pablo para la iglesia de los Corintios o de Corinto. Hermanos, Pablo en 2 Corintios 12:19 le dice: todo lo he hecho por amor a ustedes y he estado tratando de demostrarles que no estoy en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque se habían levantado calumnias en contra del mismo Pablo. ¿Qué calumnias se habían levantado en contra de Pablo? Que él era un falso apóstol, que Pablo quería enseñorearse de ellos, que Pablo no los quería como a hijos, y así una cantidad de cosas. Y Pablo le está diciendo: no es así. Debemos eliminar, amados hermanos, las calumnias. Si usted ve algo negativo en mí,
A lo mejor mi esposa dice, oye, está difícil. Vea, mi amor. Pero yo sé que soy un ser humano perfectible, totalmente débil, que necesito cada día la gracia del Señor, porque todo es por Él y para Él, y lo que puedo hacer no es por mi propia capacidad, sino porque Él lo permite. Es decir, no soy yo, es Cristo en mí. Si usted me va a escudriñar en mi humanidad, seguramente no va a necesitar mucho tiempo para ver mis defectos, porque sigo siendo humano, hermano. Bueno, lamentablemente sí, sigo siendo humano. Hermanos, seguimos siendo humanos. Entonces, si usted va a escudriñar a alguien para buscar sus defectos, créame que los va a encontrar. Los va a encontrar. Pero si hay algo, y con esto soy lo más sincero posible, si hay algo que usted considera negativo en mí, que está afectando la edificación del cuerpo de Cristo, eso es otra cosa. Si yo como líder estoy incumpliendo en alguno de los requisitos bíblicos que están sobre mí como pastor, yo le pido, por favor, que antes de divulgar esa información, usted tenga la entereza y el amor hacia mí de hablar primero conmigo. Dicen, pastor, oye, creo que la Biblia dice que deberías estar haciendo esto. La Biblia dice que tal, y esto que dijiste o esto que estás haciendo no está bíblicamente correcto. Ese es el orden bíblico, hermano. Diríjase a su hermano. Y me pongo a mí como ejemplo, ¿no? Pero realmente el ejemplo es para cada uno de ustedes. Si usted ve a alguno de sus hermanos con una falla que está afectando el cuerpo de Cristo, usted debe acercarse a su hermano, no a Kennedy, hermano, no al hermano Adolfo, no a Cristian, no, acérquese directamente a su hermano. Si el hermano insiste en la falla, usted tiene que proceder conforme al orden bíblico. 2 testigos. Y si insiste en la falla, se expone delante de la iglesia. Ese es el orden bíblico. Pero queremos saltarnos, los ponemos primero delante de la iglesia, pero como calumnia. Hacemos panfletos, lo difuminamos, lo publicamos en los estados, porque los estados son una cosa tremenda, hermano. Ahí se publica cada cosa. Líderes de la iglesia que hacen tal o cual cosa. ¿Ya hablaste con esos líderes? ¿Ya te dirigiste a él? No, yo prefiero ponerlo en los estados. Ok. Siturismos, que es chismes. Esa palabra siturismo en el original es como susurros. Porque calumnia es alguien que comparte información negativa de un hermano. Siturismo es esos susurros que llegan de manera escondida, incluso con información falsa, con información incluso añadida. Mira, y yo no lo he visto, pero yo creo, o sea, tengo la certeza de que este hermano está haciendo tal cosa. Hermano, las calumnias y los chismes deben cesar en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Cuando se empiezan a filtrar comentarios y a pasar de uno al otro, hermanos, si usted es un creyente en Cristo, si usted es iglesia, usted tiene que cortarlo. En el nombre de Jesús. Cuando usted vea que alguien empieza a divulgar información negativa de un hermano, usted así considere que es verdad, usted
tiene que ponerle el freno bíblico. Le dice, hermano, deberías hablar con él primero. Hermano, deberías hablar con ella primero. Hermano, deberías tener una cita con él, con ella, con tu hermana, con tu hermano, con tu líder, con tu compañera de ministerio. Deberías tener una cita con ella. Siéntate, invítale a un café, hablen, porque a lo mejor eso es lo que el Señor quiere y te está poniendo en ti esa inquietud para que tú seas de edificación para Él y se restaure y crezca el cuerpo de Cristo en edificación, en sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero es más fácil chismear. Es más fácil meter la pullita. Es más fácil hacer la campaña negativa. Es más fácil dividir. Pero déjeme decirle que es obra del diablo. Y si usted está haciendo eso, usted es un instrumento del diablo. Suena como duro, ¿verdad? ¿Cuántos instrumentos del diablo hay aquí, hermano? No, mentira. Somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos instrumentos de Dios hay aquí? Entonces corte el chisme, corte la calumnia. En el nombre de Jesús, amén. Y ya en la recta final vemos que está la arrogancia. La arrogancia va de la mano del egoísmo y es uperepanía, arrogancia o soberbia, una actitud de superioridad y desprecio hacia los demás. Hermanos, nadie debe considerarse superior a los demás. Debemos considerar más bien a los demás como superiores a nosotros. Ese es el mandato bíblico, esa es la estructura bíblica. Entonces, yo tener la arrogancia y la soberbia de porque bueno, ahora me regalaron una chaqueta de cuero. Y doy gloria a Dios por este obsequio tan hermoso. Ahora creo que yo soy un rockstar de los 80 y creo que tengo superioridad y creo que puedo verlos por encima del hombro y porque bueno, ahora me toca dirigir el culto o porque ahora me toca estar en la puerta sirviendo o porque ahora pertenezco al ministerio de medios o porque ahora pertenezco al ministerio tal, ahora yo me siento superior y veo a los demás. Entonces ahora a los hermanos les digo, hermanito, pero con ese tonito, porque hay gente que te dice hermanito por cariño y uno lo entiende, pero hay gente que le pone el hito así como que eres más chiquito que yo, ¿sabes? Hay gente que por cariño te llama hermanito, pero otros te dicen hijo ven. ¿Cómo que hijo? Vale, tú eres loco. O sea, le ponen, de una vez se crecen, papito, ven. Ya, este tiene ínfulas de grandeza. Uno los nota con los adjetivos calificativos que le ponen a uno para llamarlo. Hay servidores, aquí no, que tratan a los demás con ínfulas de grandeza, con arrogancia. Y viste que ahora yo estoy predicando. Y viste que ahora yo soy el que lleva el control. Y viste que yo, hermano, ¿qué importa? Somos servidores. Todos servimos a Cristo. Y para Él es la gloria. Y lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Entonces esa arrogancia que tengo que decirlo, que se ve mucho en el liderazgo. Ojo, toda la iglesia no tiene que ser arrogante, nadie. Pero hay líderes que, hermano, tú no le puedes dar la mano. Ojo, si usted no me puede dar la mano a mí es porque seguramente no le da el tiempo o a mí no me da el tiempo. Pero no es porque yo tengo una mano súper ungida que usted no la puede tocar. Usted sabe que yo al que puedo abrazo, saludo. Hermano, yo soy un servidor más del cuerpo de Cristo, con más demanda, con más funciones, con algunas exigencias bíblicas, pero soy un servidor más. ¿Sí me explico? O sea, no se trata de un orden jerárquico, hermanos, que usted ahora es el líder de tal ministerio y ahora usted va a ver a sus súbditos. No tenemos súbditos, hermano.
Usted está sirviendo con otros hermanos. Que a veces hay que jalarle la oreja, esa es parte del liderazgo. Que a veces hay que decirle tal o cual cosa, esa es parte del liderazgo. Pero eso no nos hace superiores. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hay funciones, hay un orden, hay una estructura que deben existir para el orden. Pero tengamos cuidado que esas estructuras que a veces hacemos de organizar los ministerios, de poner liderazgo, de poner funciones, eso no nos lleve a pensar que somos superiores. Tengamos cuidado. No estamos en una empresa carnal. ¿Se acuerdan? Ok. Y por último, tenemos conducta desordenada. Acatastasia, confusión o conducta desordenada. Se refiere a la falta de orden y estructura en la vida comunitaria. Reuniones caóticas, reuniones desastrosas. Los corintios se reunían y, hermanos, unos comían primero, otros comían después, algunos quedaban con hambre. Eran reuniones desordenadas, reuniones sin ningún tipo de orden, reuniones catastróficas. Gente empezaba a hablar en lengua, a voz populi, y el apóstol Pablo dice: ¡epa! Si nadie está entendiendo, eres como un metal que resuena. No es así. Nadie se está edificando. Si no hay nadie que esté interpretando, usted hable para sí, porque usted se edifica. Entonces el apóstol Pablo en muchas ocasiones fue poniéndole como que los criterios para que se conduzcan o para que ellos sí se manejen en orden. Y hoy el Señor nos recuerda, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Y hay gente que dice: no, hay que darle libertad al espíritu. ¿A cuál espíritu, hermano? Porque el Espíritu Santo que yo conozco es Dios. Y yo no lo puedo tener preso. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Porque Él está por encima de mí. Entonces, a veces como que tenemos el espíritu como que lo tenemos amarrado. Es el espíritu de nosotros el que se sujeta a nosotros. El de nosotros se sujeta a nosotros. Pero el Espíritu Santo es Dios. Nosotros nos sujetamos a Él. Es distinto. ¿Sí lo ven? El espíritu de nosotros se sujeta a nosotros. Pero el Espíritu Santo, ¿quién se sujeta a quién? ¿Aló? Porque es que hay unos chicos ahí cruzados a veces. Y si Él estableció en su palabra, como lo dijo en la primera carta de los Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo es que Él mismo ahora se contradice haciendo todo en desorden? Todo el mundo gritando, todo el mundo pegándose contra la pared. Eso es una locura, hay una gritería, eso es lo que da miedo. Ya va, el mismo Espíritu inspiró esta frase, que es que todo debe hacerse decentemente y con orden. Que el Espíritu Santo se manifiesta, que el Espíritu Santo toca nuestras vidas, que nuestros cuerpos tiemblan, que el Espíritu Santo nos ministra, que podemos sentir, que podemos expresarnos, que podemos llorar. Sí, todo eso el Espíritu Santo lo puede hacer porque Él es sobrenatural. Y todo tiene que ser decentemente y con orden. Sí, pero es que el Espíritu manifiesta dones. Sí, el Espíritu Santo manifiesta dones y Él es sobrenatural. Y cuando Él quiere, Él puede manifestar sus dones para la edificación de la iglesia. Y como Él es Dios, Él lo va a hacer decentemente y con orden. Pastor, pero yo no sé qué. Sí, decentemente y
con orden. Entonces, cuando la gente quiere hacerlo de otra manera, quiere satisfacer es un estereotipo. Quiere satisfacer es la carne. Un sistema que no es el bíblico, entonces es carnal, aunque digan que es espiritual. Aunque diga que es el más espiritual, si no se sujeta a la Biblia, es un sistema carnal. Mis amados hermanos, vemos entonces una serie de pecados que necesitamos cada día denunciar en nuestra vida y hacerlos que mengüen. A manera de conclusión, yo quiero que usted me ayude ahí con el pasaje y vamos a decir, diga, en mi vida van a menguar las peleas. Diga, en mi vida van a cesar los celos. En mi vida va a cesar el enojo. En mi vida va a cesar el egoísmo. Sale de mi vida las calumnias. Sale de mi vida los chismes. Sale de mi vida la arrogancia. Sale de mi vida la conducta desordenada. Y póngase la mano en la cabeza y diga, me aprendo a sujetar. Me sujeto a lo que dice la Escritura. Me sujeto al liderazgo establecido por Dios conforme a su palabra. Me sujeto a mi familia en Cristo. Me sujeto al cuerpo de Cristo. Me sujeto a Cristo por encima de todo, que es la cabeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude al Señor. Gracias.